Hola a todos, aquí Chaotic transmitiendo el quinto capítulo de Warman. Y ahí estaba, en mi habitación en Rivachel, contemplando las estrellas aquella noche. Empecé a sentir que en esta tierra de Calradia estaba empezando a ganar una reputación de buen comerciante y por otro lado una muy buena reputación con los campesinos y los lugareños de esta tierra, a los cuales en varias ocasiones había ayudado. Pero por otro lado, no me sentía cómodo viviendo en posadas, y empecé a sentir la necesidad de que necesitaba un lugar en esta tierra. Pero todavía estaba muy lejos. Tenía 2000 dinares y un saco de cereal a medio comer. Mis acompañantes, mis 50 acompañantes, estaban esperando afuera de la ciudad que yo les diga qué hacer. Bajé y me encontré a Baeshur, el cual me había contado su historia la noche anterior. Buen día, mi querido señor, dijo la tabernera, ¿en qué puedo ayudarlos? ¿Sabéis de alguien que en el reino tenga un trabajo por un hombre como yo? No, supuse que debería irme ya, no tenía nada que hablar con ella. Había hecho ya varios negocios entre el reino de Baehir y Suabia, transportando aceites y sedas sin tratar. Era de noche y era peligroso, pero de todas maneras decidí ir al mercado. Había paños de lana, pieles y herramientas para comerciar. Compré un col para acompañar el cereal, así mis acompañantes no se aburrían de la comida, ya que de alguna u otra manera comer siempre lo mismo podía llegar a ser aburrido para ellos. Nos sentamos a hablar con Barney y empezamos a escuchar las discusiones acerca de los precios de los comerciantes. Escuchamos atentamente y detectamos escuchar las mejores ofertas. Como miembro del grupo mayor habilidad para comerciar, era yo, encontré los mejores bienes de comercio. Y nos dimos cuenta que si compramos pieles, podríamos venderlas en el desierto. Todos los viajes eran largos y a tierras lejanas. Se me presentó una posibilidad de comprar pieles, vino, pero hablando con los comerciantes, encontramos algo que se podía comerciar que quizás podía ser interesante, ya que nos dimos cuenta que cerca de Rivachel había muchos grupos de criminales, piratas. Nos quedamos aguardando en Rivachel hasta que algún pirata asome su cabeza. Éramos un grupo muy grande. Los milicianos suadianos y mis reclutas suadianos no estaban de acuerdo en cazar piratas en estas tierras del norte, y automáticamente en cuanto les propuse de ir a cazar pequeños grupos de piratas para juntar un poco de dinero, se negaron. En ese momento me di cuenta de que solo eran jóvenes apenas armados y los milicianos estos no estaban todavía preparados para el tipo de aventura a la que yo les estaba proponiendo. Era una empresa peligrosa, y aunque a mí me gustaba comerciar y hablar con los comerciantes y evaluar precios, se nos presentó una oportunidad que principalmente los reclutas Baehir, que habían sido víctimas de los asaltos piratas, me propusieron. Entonces creí que era hora de dejar a los reclutas suadianos volver a sus casas. Les di un puñado de monedas y los envié a casa. Los nórdicos tenían ganas de pelear, y los miembros de las tribus Rodok no querían saber nada acerca de la cacería de piratas. Desbandé a todos los Rodok y a los suadianos y los mandé a casa. Mis reclutas nórdicos estaban ansiosos por pelear, así como los reclutas de Baehir, mis soldados y mis veteranos. Entonces
A las puertas del castillo nos encontramos un grupo de piratas. Era media tarde, un 23 de abril de 1257. Y fuimos a cazar esos piratas. Ya que era un grupo muy pequeño y reducido, lograron eludirnos con mucha facilidad. Un grupo un poco más grande, de 14, nos vieron y automáticamente quisieron robarnos. Seguramente habían estado al tanto de mis transacciones comerciales y sabían que tenía más de 2000 monedas de oro, aproximadamente. Fui a enfrentarlos directamente. En cuanto estuvimos frente a su grupo, me miraron y me amenazaron. Dirían que iban a beber de mi cráneo. Pero yo no les tenía miedo, estaba preparado para luchar. Nosotros éramos 43 y ellos eran solo 14. Decidí cargar contra el enemigo. Mis hombres, que éramos ya un malón de hombres armados, medianamente, caminaban todos juntos. Les dije que estén juntos, que no se separen, que no quería muertos sin sentido. Me puse a rango de tiro y empecé a dispararles un par de flechas. Pero era realmente muy malo. Y mis flechas no les hacían ningún mal. Cuidado, Deja Vu. Deja Vu fue a pelear directo contra ellos. Parecía no hacerle daño. Realmente era malísimo usando el arco. Pero mis hombres eran demasiados. Y los piratas no podían hacer nada. Antes de darme cuenta ya los había desbordado. Y de un momento a otro escuché los gritos de victoria de mis hombres. Solo un recluta nórdico había muerto, pero eso no les bajó la moral a sus compañeros. Yo sabía que dejar a 14 piratas dando vueltas por acá podía en cualquier momento ser algo trágico, así que no me preocupé. Ellos tenían un prisionero, un cazahombres, montado en un caballo, y me dijo que por 8 dinares a la semana trabajaría para mí. Mejoré el equipamiento de mis reclutas de Baegir y a mis soldados los convertí en veteranos. Y al cazahombre que había sido víctima y era un rehén de los piratas, le ofrecí que me acompañara. Tenía el botín de esa batalla. Qué malo viene ese arco. Eran unas hachas de combate y unos cascos y unos escudos. Y algunos dinares. Mira. Jinetes. Empecé a mejorar a mis soldados. Empecé a invertir realmente capital para que estén preparados para la lucha. Cerca de Rivacheg al este vi otro grupo de piratas y me pareció que quizás podía llegar a ser útil cazarlos, como había hecho con el otro pequeño grupo. Ellos estaban, en cuanto me acerqué me di cuenta estaban en la puerta de lo que era su guarida. Me amenazaron con matarme y no tuve miedo de luchar contra ellos. Sentí la necesidad de hablar con mis hombres. Ustedes, jóvenes de Baegir, les dije, ustedes en realidad en este momento están luchando por la libertad y la seguridad de sus tierras. Estos criminales que están frente a nosotros, que atentan contra la seguridad de nuestros hermanos y de sus familias,
son solo una cara de la inseguridad de Carria. Hay otras, muchas otras. Aprecio mucho que estén predispuestos a luchar por la seguridad de sus hermanos y de sus tierras. Vean esta como una oportunidad de vengar a aquellas personas que han perdido. Y de una vez por todas, quizás, si seguimos luchando esta pelea, terminar con la inseguridad de esto, de este territorio peligroso que ya tantas vidas había cobrado. Vi cómo se acercaban y empecé a arrojarle flechas. Les dije a mis hombres que se queden quietos, que no era hora de combatir todavía. Les ordené que ataquen. En cuanto los tuve a rango de tiro. Le di un flechazo en la cabeza. Los piratas se desbandaron en muy poco tiempo. Se dieron cuenta que no tenían posibilidades de luchar luchando contra nosotros. Mis flechas parecían no hacerle nada. Y parecía que tenían posibilidades de escapar. Pero en realidad, ya con algunos de mis acompañantes Vaegir montados a caballos, me di cuenta que no tenían ninguna posibilidad. Mi cazahombres mostró ser útil, al mismo tiempo que mis jinetes Vaegir. No los iban a dejar escapar a ninguno de ellos. Solo un pirata escapó. Escuchaba el canto de victoria de mis hombres. No habíamos sufrido ninguna baja, y 12 de los piratas habían muerto, uno estaba herido y los otros estaban malheridos. Le di un poco de dinero a mis soldados, puesto que me di cuenta que realmente era útil. Pero por otro, tener a mis soldados equipados. Pero por otro lado, esto ya me empezaba a salir un dinero semanal que quizás no estaba tan preparado para afrontar. Agarré el botín y volví a Rivacher. Fui al mercado. No. Upa. Entré a Rivacher con mi caballo mientras mis hombres me esperaban afuera. Me desmonté y fui a hablar con el comerciante de armas. Y le comenté que tenía algunas armas que quizás a él le serían de utilidad. Cascos, escudos, un valor por 300 monedas. Con esto podría pagarle esta semana a mis hombres y decidirme. Era de noche, pero igual las calles estaban pobladas. Evidentemente, el hecho de que esté matando criminales estaba corriendo la voz y el lugar era un poco más seguro. Fui a hablar con el maestro de la cofradía. Me dice: hola desconocido, supongo que acabas de llegar a Rivacher, soy el maestro de la cofradía de esta ciudad. Y le comenté que estaba interesado en comprar unas tierras para iniciar un negocio en este lugar. Me dice: pero dada tu relación con el señor Meriga, creo que no encontrás muchos aquí que se atrevan a venderte la tierra. ¿Cómo puede ser que no quieran venderme las tierras? ¿Quién era este Boyal Meriga del que tanto hablaba, el señor de esta ciudad? Aquel que tiene una bandera amarilla con unas franjas moradas. Mi grupo era de 43 hombres. Reclutas nórdicos. Creo que no iba a ser nada útil seguir teniendo reclutas nórdicos en mi grupo. Mi presupuesto semanal ya empezaba a ser alto y todas las semanas iba a tener que pagarle a estos acompañantes
un montón de dinero. Me di cuenta que era momento de empezar a hacer negocios. La casa de mercenarios, la casa de piratas era un negocio rentable, pero más rentable aún era la compra y la venta. Decir a Sargoth, en el Reino del Norte. Puesto que Marnie tenía amigos ahí, quería hacer una pregunta. ¿Tenés conexiones que puedan ser de utilidad? Sí, señor. Tengo interés en los acontecimientos del Reino del Norte. Puedo contactar a alguno de mis antiguos socios en Sargoth. Últimamente están bien informados sobre los eventos políticos. Por lo pronto, esperemos. Vamos a ir juntos a Sargoth, le dije a Marnie. Y si vos tenés contactos ahí, quizás pueda facilitarme un lugar donde yo pueda abrir un negocio. Hablé con Marnie sobre sus habilidades y me pareció muy bueno que sepa cabalgar. Bien. Pero le dije que él iba a necesitar tener un poco más de fuerza para poder manejar algún arma que haga daño. Entonces le dije que se enfoque en entrenarse en sus habilidades de combate, en armas de una mano, ya que su vida podría llegar a depender de eso. Viajé a Sargoth y era el 24 de abril a la medianoche mientras cruzaba y me adentraba en las tierras gélidas. Bien. Los piratas huían de mí. Nadie se animaba a cruzarse por mi camino. Eso me daba cierta seguridad, puesto que no tenía la necesidad de enfrentarme a ellos. Y dado que no quería derramar sangre, por lo menos la sangre de mis acompañantes, me parecía algo bastante agradable. Fui a Sargoth a toda velocidad y fui a caminar por las calles. Sargoth era un lugar bastante particular, puesto que era la casa del rey del norte, de Ragnar. Sus muros eran empalizadas de madera y sus casas adentro eran de maderas. Era un lugar bastante cálido y agradable. Marnie tenía socios aquí y en este lugar me sentía relativamente seguro. Desmonté y me puse a hablar con el maestro de la cofradía. Un señor bastante agradable. Y le pregunté qué tal iban los negocios por aquí. Y me dice, tienen escasez de sal, cerámica, hierro, dátiles y pan. Y algunos otros productos. Así que escasea el pan aquí. Ha habido algo de actividad comercial por aquí recientemente, pero no lo suficiente. Los viajeros de Zuno comercian por aquí varias semanas y los viajeros de Rivachek comercian por aquí hace varias semanas. Y yo, los lugares a los que más voy es a Rivachek y Zuno. Hay pocas noticias sobre las rutas y las caravanas en dirección a las ciudades de Tyr, Werche, Kurrau, Rivadin y al resto de las ciudades. Pero no tener novedades es buena noticia, por tanto, esas se consideran seguras. Además de los caminos que van a las aldeas de Meachín y las aldeas de los alrededores, y los poblados de los alrededores se consideran seguros, puesto que el rey Ragnar evidentemente me daba la impresión de que cuidaba sus territorios. ¿Cómo es la riqueza de esta región comparada con la del resto del reino de Cardia? Le pregunté al maestro de la cofradía de Sargoth. En general se considera la ciudad más rica de Cardia, que la ciudad más rica de Hermia es Halmar. Aquí en Sargoth somos más pobres de 4 de las ciudades y más ricos que de otras 17, o sea, hasta debe ser la quinta ciudad más rica de Cardia. En cuanto a la industria local, la ciudad más próspera de Cardia es Tyr. Aquí en Sargoth producimos menos que en 12 ciudades y más que en 9. Naturalmente la producción se ve afectada por el abastecimiento de materias primas, así como la prosperidad en general de la ciudad. En cuanto al producto generado en las aldeas circundantes, la ciudad de Dirim es la más rica de Cardia, obviamente. Iba a visitar Dirim en busca de granos, aunque toda esa zona está a punto de caer víctima de la guerra. Siempre intento hacer viajes a Dirim en busca de productos baratos para vender. Aquí en Sargoth, las aldeas de los alrededores producen menos
menos que corresponden a otras 4 ciudades y más que 17. La riqueza de los alrededores de la ciudad depende en gran medida, por supuesto, de las mareas de la guerra, los saqueos, los pillajes y las fluctuaciones del poder del territorio. Todo no tiene un gran impacto. En cuanto al comercio, la ciudad de Halmar parece haber recibido la mayoría de visitas de caravanas en los últimos meses. Tendría que ir a Halmar a ver qué está pasando. Hemos sido visitados de 14 ciudades y más que 7. En cuanto al ataque de los viajeros, la ciudad de Ichamur parece la más peligrosa. Aquí en Sargo tenemos menos bandidos y saqueos que 17 ciudades. Bien. Quisiera comprar tierras en esta ciudad para iniciar un negocio. Muy bien, señor. Los de la cofradía nos conocemos y confiamos en vos. Creo que podemos encontrar a alguien que los venda las tierras que necesita. Un par de cosas que debéis tener en cuenta. Los trabajadores buenos están muy demandados, así que dudo que puedes establecer más que un negocio aquí para sacar beneficios. Deberías elegir un tipo de bienes a los que tengamos cierta escasez, puesto para los cuales las materias primas sean baratas. ¿Qué tipo de negocio querés abrir? Y yo creo que una de las primeras cosas que vi cuando llegué a Calradia era un molino, y me dio ilusión. Me gustaría comprarme un molino y una panadería para hacer pan a partir de cereal. Me gustan los molinos, me gusta el pan, y puedo conseguir cereal barato en Dirim, y ya que voy muy seguido a Dirim me parecería ser un muy buen negocio. Muy bien, señor. La tierra y los materiales para poder construir vuestro molino los costarán 1500 dinares. Ahora mismo vuestro molino producirá pan por un valor de 300 dinares cada semana, mientras que las materias primas de cereal para fabricar ese lote será de 1092. Los gastos de personal y mantenimiento serán de 30. Calculo que vuestro beneficio será de 108 dinares semanales. Eso asumiendo por supuesto que los precios permanecen constantes, lo cual no los puedo garantizar. ¿Desea continuar? Me parece que es la hora de empezar a hacer negocios en serio. Sí, acá tiene el dinero para la tierra, no lo pensé 2 veces. Nos miramos con Barney y Barney se sintió contento. Me gustaba demostrarle a mi socio que yo era capaz de hacer negocios y era capaz de apostar. Muy bien, vuestra empresa deberá estar en condiciones de producir en aproximadamente una semana. La siguiente vez que volváis de aquí en adelante deberás hablar con vuestro maestro molinero sobre su marcha. Ya teníamos nuestro propio negocio. Fui a mi molino, donde me esperaba mi maestro molinero. Hablé con mi maestro molinero y me comentó que estaban esperando empezar la producción en 7 días. Me pareció tiempo suficiente como para viajar lo antes posible a Dirim en busca de materiales. Primero iba a pasar por la ciudad de Talbert. Era un 25 de abril a la madrugada y me dirigí a toda velocidad. Crucé el puente de un río al sur de Dirim y me dirigí a Talbert. Los campesinos no tenían muchos suministros que ofrecerme y me quedaba muy poca comida, así que tenía que estar muy atento. Chida había sido saqueada. Fui al oeste, a Rivelet. Me alejaba mucho de Dirim, pero quizás 70, todo muy caro. No quería quedarme sin alimentos para mis acompañantes. Llegué a la aldea de Ibiran, al sur, con el plan de comprarle suministros. Compré otro col, puesto que me gustaba que mis acompañantes se alimenten bien, y un poco de queso, con lo que me gasté 90 dinares. Fui a Burglen. Era de noche y me llegó la noticia de que el Rodok le había declarado la guerra al reino de Suadia. Esa noticia iba a impactar rápido en los negocios. Llegué a Burglen con la intención de comprar suministros a los campesinos y me encontré en la entrada a 2 malhechores que quisieron asaltarme. Tenía pensado defenderme como sea. Noqueé uno de ellos. Y quedamos...
Logré derribar a los dos en la puerta de la aldea. La adrenalina corría frente a mis venas. Les había robado, me quisieron robar, pero logré sacarle un poco de monedas que tenían. Los bandidos caen frente a vos como trigo entre la hoz. Pronto os detenéis en las distintas calles, mientras todos vuestros atacantes yacen inconscientes, muertos o agonizantes. Al buscar entre los cuerpos encontrás un monedero que debe haber pertenecido a una víctima de tales brutos. O tal vez fue entregado por alguien que ha pagado por vuestra muerte. Empecé a pensar quién podría ya quererme muerto. Estos eran solo criminales. Me había defendido, solo, sin la ayuda de nadie. Mi corazón latía muy fuerte. Preferí mejorar mi habilidad en arco, puesto que situaciones como esta no se presentaban mucho. De todas maneras me di cuenta que sí o sí iba a necesitar un escudo. Y un arma decente. Entré a Bulgen a comprar suministros y les compré cereales, frutas, y me fui de ahí. Por primera vez había vencido unos criminales por mí mismo. No por primera vez, pero eran dos y estaban bien armados. El pan estaba barato. Y los cereales también. Fui a Yalive, acompañado por mis hombres. Todavía mis heridas no habían sanado. Estaba muy mal herido, pero ya que estaba custodiado por mis compañeros, no tenía miedo. Mi dinero se estaba acabando. Tenía solo 230 monedas que casi no me iban a alcanzar para pagarle la semana que viene a mis acompañantes. Compré pan barato y cereal. Fui a Elerda y compré cereal. Quería que este viaje sea lo más rápido, antes que caiga la guerra aquí y el reino de Rodo que intente conquistar estas tierras. Siempre todos iban a pelear por Dirim. Era una constante. Amer había sido saqueada. Tatsamesh parecía estar bien. Compré cereal barato. No da atención para nada. Bien, cereal. Bueno. Y antes de irme a estas tierras quería pasar por Dirim, a ver qué estaba pasando. La ciudad de Dirim parecía un lugar desolado y triste, no como la primera vez que había llegado. Oía que los precios del mercado... Había quejas sobre el precio de los mercados en los productos básicos y las tiendas estaban medio vacías. Veía síntomas de malnutrición en la gente y en los animales. Y tanto las herramientas como los edificios necesitaban reparación. Muchos habían emigrado en busca de trabajo a otra parte. Veía el estandarte del conde Clays, del reino de Suadia, ondeando sobre las puertas de la ciudad. Este conde evidentemente no estaba haciendo lo suficiente, o esta tierra estaba siendo devastada por las guerras. La gente era infeliz en Dirim. Volví a entrar a Dirim, pero no como lo antes lo había hecho. Veía tristeza. Yo había mandado a los jóvenes suadianos que me acompañaban de vuelta a casa para llegar a un lugar bastante desolado y desarmado. Al mercader de caballos le dejé mi caballo para que lo cuide. Y quise ir a la taberna. Quería hablar con la tabernera a ver qué me podía decir de esta situación. Entré a la taberna. Ballesteros. No quería encontrarme ningún borracho violento. Fui a hablar con el tabernero. No. Me iba a ir de Dirim. Prefería hablar con la gente en las calles. Vi una joven mujer, hermosa, caminando, y le pregunté: ¿cómo va la vida aquí? Son tiempos duros, señor. Trabajamos de sol a sol y aún así no
Nos vamos a dormir todos con hambre todos los días. ¿De qué trabajas? Trabajo en una fábrica de cerveza. Las gentes pobres beben mucha y es más barata que el vino. Y la hacemos con cereal traído del campo. ¿Qué se rumorea? No hemos oído nada interesante. Dirim estaba en su ocaso. No había mucho futuro para estas tierras. Me habían comentado que Halmar era una ciudad próspera y no estaba tan lejos de ahí. Antes de volver a Sargot, decidí pasar por Halmar. Viajaba de noche. Oí las noticias de que el sultanato Sarranir había declarado la guerra al catanato de Kergit. Pero esas eran guerras de los jinetes del desierto, como había oído hablar. La ciudad de Halmar parecía rica y bien mantenida. Los muros y calles de la casa se encuentran en buen estado. Los mercados están rebosantes de migrantes de regiones cercanas, traídos por la disponibilidad tanto de bienes como de trabajo. El repiqueteo de los martillos y telares habla por sí mismo de la actividad de los talleres artesanales. Veo el estandarte del Noyal Alagur, del catanato de Kergit, ondeando. Y me encontré con un castillo, un tipo de castillo que nunca antes había visto. Mis hombres me esperaban afuera. Era un castillo hecho con piedra de arena, con arenisca. Estaba totalmente sorprendido. Nunca había visto una cultura como esta. Mirá este lugar. Evidentemente este lugar estaba prosperando. Quería ir a la taberna a ver qué encontraba. Ah, ahí está. Supongo que será la puerta. Dejé mi caballo en la puerta y entré a la taberna. En la taberna encontré a Cleti, una mujer con un vestido azul y una daga. Ya había hablado con ella. Ella era la asesina, la que me pedía dinero para viajar con ella. Había alimentos nuevos y cosas que no había visto nunca. Fui al mercado, pero no tenía dinero para comerciar demasiado. No me ofrecía mucho dinero por el cereal que llevaba. ¿Qué hacía? Decidí volver a Rivachek. Hacer un viaje largo, total tenía alimentos y algo de dinero para pagarle a mi grupo de acompañantes. Viajé hacia el norte y me encontraba territorios saqueados. Sabía que ella decía meter conmigo puesto que mis hombres ya estaban bien armados y era evidente que me iba a resistir a cualquier tipo de asalto. Antes de llegar a Rivachek encontré una batalla. Un grupo de piratas estaban asaltando a unos bandidos. No los iba a dejar tan impunemente robarles a ellos. Mis hombres se abalanzaron con sed de venganza, pero les dije que no, que esperen, que vayamos todos juntos, puesto que muchos de mis hombres estaban montados a caballos, o pocos de mis hombres y muchos iban a pie. Era hora de venganza. Este grupo de criminales piratas acababa de asaltar a unos aldeanos, y me parecía algo terrible, algo que no iba a dejar pasar tan simplemente. Ahí venía. En cuanto los tuve a rango les empecé a tirar flechas.
Marnid había caído en el combate. Pero de todas maneras los destruimos antes de que ellos puedan hacer cualquier cosa. La victoria era... Solo tenía 2 heridos en mi grupo. Y uno de ellos era Marnid, mi socio. Estos tenían prisioneros. Un campesino, 2 campesinas y un granjero. Me parecía que no daba para reclutarlos, puesto que los viajes que yo hacía eran muy peligrosos. Agarré el equipo que tenían y fui a Rivacheg. Fui al mercado directamente, puesto que tenía que vender de alguna manera. Tenía muchas sedas sin tratar para vender. El cereal lo vendía a buen precio y el pan lo vendía a muy buen precio. Vendí todo el pan y las armas que les había robado a los criminales, menos el escudo, que me tenía que acordar de guardarme uno, puesto que lo iba a necesitar. Pude haberles vendido todo el cereal que tenía, pero no, decidí guardarlo para yo tener suministros. Otro grupo de piratas estaba viajando, pero en cuanto me vieron empezaron a huir de mí. Toda esta zona estaba plagada de piratas. Y en la puerta de Rivacheg, 9 de ellos me atacaron. Decidí cargar contra ellos. Ordené a mis hombres que me sigan, puesto que los que estaban en caballo se abalanzaban siempre frente a la batalla. No tenían miedo de nada. Cada oportunidad de combate me parecía útil, puesto que yo quería practicar con mi arco. Y prefería practicar contra contra blancos móviles. Listo. Ordené a mis hombres que avancen. No tenían posibilidades ellos. Y en pocos momentos todos ellos habían caído frente a mis guerreros. Mirá cómo le da. Mirá cómo vuelan las hachas. Ya mi grupo no era un grupo de jóvenes Vaegir, puesto que luchaba contra ellos y no tenía ninguna baja. Opa, 300. Marnid todavía estaba herido. Soldado de pie Vaegir. $32, veterano 9. Soldado de pie. Hecho. Otro grupo. No había chance que los atrape. Otro grupo de piratas pasó muy cerca, pero no pudo atraparlos. La actividad criminal aquí era demasiado. Listo. Y esa noche del 1 de mayo vi un grupo de criminales viajando. Pasaron cerca de Rivacheg y decidí atacarlos. No hubo mucho diálogo. Ordené a mis hombres que me sigan, pero que no se separen demasiado. Miré el sol, poderoso frente a mí.
Mis enemigos tenían la ventaja de que yo tenía el sol de frente, pero yo tenía la ventaja de que mis acompañantes ya estaban armados y estaban ansiosos de destruir alimañas como ellos. Alimañas que atentaban contra la seguridad de la gente que trabajaba. Marnie había caído otra vez. No hacía nada con las flechas estas. Necesitaba conseguir un arco mejor o algo. Puesto que en realidad parecía inútil el hecho de que lo use o que lo dispare. Un soldado de pie de Aegir había sido asesinado por los piratas. La victoria igual había sido rápida. No era segura la pelea. Marnie había sido herido y otro soldado de pie de Aegir había sido muerto. Pero nosotros los habíamos matado a todos. Agarré todas las cosas que tenían y fui arriba a venderlas. Fui al local de armas con intenciones de vender todo esto y hacerme un puñado de monedas. Una recompensa que me garantizaba al menos 2 manos para hacha de batalla. Y acá tengo alguna otra chita, ¿no? Me garantizaba bastante dinero, 400 dinares. No tenía mucho dinero como para hacer negocios, así que nos miramos con Marnie y dije, bueno, vamos a Sargoth de vuelta a visitar nuestro molino. Y aprovechar el viaje para descansar y recuperarte de tus heridas. Fue recién el 2 de mayo cuando llegué. Y lo primero que hice fue ir a mi molino. Fui con el maestro molinero. Me dijo, buen día, mi señor. Me honra que habéis ido a visitarnos. ¿Qué deseas? Me dice, bueno, repasemos las cuentas. Ahora producimos pan por un valor de 324 dinares. O sea que te estoy ganando 90 dinares por semana. Revisemos el inventario. Tengo un montón de sacos de cereal que tengo pensado dejar aquí. A ver, antes de dejar los sacos de cereal, quería ver una cosa. Eso es todo por ahora. Mi informe de presupuesto semanal me decía que estaba ganando 90 por el molino que tenía en Sargoth. Por lo tanto, todas las semanas perdía 175 monedas. Quería ver si podía cambiar esto, trayendo yo mismo el cereal en vez de comprarlo aquí en el mercado. Eso es todo por ahora. Presupuesto semanal. Sí, hacía mucha diferencia. Ahora el molino que yo tenía en Sargoth estaba pagando por los soldados que me acompañaban. Así que me era muy rentable dejar el cereal en Sargoth. Volví a mi molino para hablar con mi maestro molinero. ¿Qué opciones tengo relativas a la producción? Naturalmente, mi señor, casi siempre lo más rentable para vos sería dejar a nosotros que compremos la materia prima y vendamos los productos finales directamente al mercado. Gracias a nuestras sólidas relaciones con los comerciantes locales, solemos conseguir buenos precios. No obstante, si os parece, podés conseguir materias primas más baratas fuera de Sargoth. Podés colocarlas en el inventario y utilizaremos en vez de comprar en el mercado. Igualmente, os parece que podés conseguir un precio mejor para los productos en otra parte. Decinos que lo depositemos en el almacén y así podés disponer de ellos. Perfecto. Era un maestro, el maestro molinero.
Ahora no tenía que pagar más. Mercader de bienes. No tenía que pagar más. Y el pan que estaba en el mercado era el pan que hacía en mi molino. ¿Qué cambio? Fui a la taberna y no había nadie ahí. Había un par de guardias de caravanas y el tabernero. Quise aprovechar y a ver si podía conseguir un poco más de materias primas. Volví a los territorios de Suadia, crucé el puente del río al sur del coso y me entré al Talbert a comprar suministros. No tenían absolutamente nada para venderme. Pasé por Chide. Y dos arqueros en la entrada del pueblo quisieron acabar con mi vida. No, definitivamente no iba a dejar que eso pase. Alguien en Suadia me quería muerto. Espero que no haya tenido repercusión con la gente que había... cuando había desbandado a la banda de criminales, esos secuestradores en Praven. Ahora era él o yo. Y los había matado. Miraba las flechas pegadas, los bandidos caían frente a mí. Y otra vez había... cuando revisé los cadáveres de las dos personas que me habían tratado de matar, otra vez encontré 100 monedas de oro. ¿Por qué exactamente 100 monedas? Otra vez dos personas habían intentado matarme y había encontrado 100 monedas. Y esta era la segunda vez. Me dio a pensar de que alguien estaba pagándole 50 monedas por cabeza a cada persona porque intente matarme. Estaban chidas, sí. Y siempre en la misma zona. Budin había sido saqueada. Toshvar había sido saqueada. Nordvar había sido saqueada. Todas las tierras habían sido saqueadas. Le di armas a mis acompañantes y me di cuenta que estaba realmente en un lugar muy peligroso. Volví lo antes posible a Sargor. Empezó a caer una niebla, como si el humo de las guerras se expandiese por toda Calradia. Volví a Sargor y decidí caminar por las calles. Una niebla se expandía por todo este territorio, como si épocas oscuras se estuviesen acercando. Esperaba que esto no se expanda por mucho tiempo, y esperaba que la guerra entre Rodok y Suadia se solucione hacia esas tierras. Podrían hacer prósperas de vuelta y podría haber negocios otra vez. Estaba preocupado, por sobre todas las cosas, por el bienestar de la gente de aquí, y si la gente aquí andaba mal, yo no iba a poder hacer negocios. Cosa que también iba a ser mala para mí y para todos mis acompañantes. Empecé a darme cuenta que la culpa de todo la tenían los nobles. Dejé mi caballo
y me dediqué a pensar, puesto que no sabía qué hacer. Y recordé que mi padre me dijo, el arco, cuando tengas problemas trata de concentrarte, la arquería va a ser algo útil para vos. Me puse a practicar con unos blancos que había encontrado ahí en las calles. Y no le tengo que tirar fichas a la gente. Y me quedé practicando mientras se me aclaraban la cabeza y los pensamientos. Mientras que mi molinero molía el cereal que le había llevado el Suadia y producía pan. Y mientras Marnid hablaba con sus contactos para vender el pan a buen precio. Todas estas cosas pasaron en muy poco tiempo. Y en menos de 2 meses ya estaba empezando a prosperar en esta tierra de Calradia. Espero que les haya gustado a todos este episodio de Warband. Muchas gracias. Chau chau.